Televisa presenta. Muy buenas tardes. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla sobre la educación de calidad, es sumamente importante, ya que la educación es el cimiento fundamental para el desarrollo de las personas. ¿Qué quiere decir esto? La educación es sumamente importante, ya que es lo que nos da los conocimientos necesarios para poder desarrollarnos, así como sea como persona y también de nuestro aprendizaje, de cómo es que podemos hacer las cosas. Entonces, ¿cómo es que esto tiene relación con la que es sostenible? Bueno, la educación al momento de nosotros llevar una buena educación de calidad, ya que en un ejemplo en México la educación a veces no es la mejor del mundo, pero si existiera una educación de calidad ejercida por el gobierno, que pues esa la tenemos que exigir nosotros como ciudadanos, con una mejor educación se pueden abrir más puertas a tu persona. Obviamente todo esto depende del aprovechamiento que tengan cada persona, pero es de suma importancia que exista una educación de calidad, ya que a la persona, al poder desarrollarse bien con sus estudios, puede abrirse muchas puertas y puede romper el ciclo esquemático que haya llegado a ver en su familia en dado de la calidad de educación que se haya tenido. O por ejemplo, puede ser un campesino que se esforzó mucho y sí tendrá conocimientos, pero no tuvo una educación de calidad. No es, digamos que no es exitoso, pero podría haber llegado a ser más si hubiera tenido los medios para una mejor educación. Entonces, si su hijo después luchan por la exigencia del gobierno de tener una mejor educación, ahora imagínense si a su hijo se le inculcara mejor en la escuela, ya sea su primaria, secundaria o prepa o incluso universidad. Todo esto busca que todas las personas tengan educación de calidad, no importa sus rasgos, su religión, sus etnias, no importa lo que sea, al final de cuentas todos somos humanos y tenemos el derecho a una buena educación, el derecho al saber el conocimiento y poder aprender y con eso abrir puertas para poder desarrollarnos como personas en un entorno y así poder ser mejor cada vez más generacionalmente. Entonces, es de suma importancia la educación, ya que son los cimientos que darán hincapié a que nuestra persona pueda desarrollarse correctamente. Entonces, eso es lo que nuestro equipo consideramos que es sumamente importante. Por eso este punto 4 de los objetivos de la ONU, de la educación de calidad, es muy, muy importante que se tome en cuenta. Y claro, a continuación pasará mi otro compañero a explicar otro punto. Aplicación de las matemáticas en lo que viene siendo la educación de calidad. Bueno, para esto hay tres puntos muy importantes en los cuales las matemáticas juegan un papel importante. El número uno es modelos predictivos y análisis de datos masivos. El segundo es simulaciones presupuestales. Y el tercero es análisis geográfico. He preparado unos archivos donde se puede ver más claramente cómo funciona cada uno de estos, junto con unas gráficas. Vamos allá. Ok, el primer punto tomaremos de ejemplo un aula, un salón con aproximadamente 20 alumnos, ¿no? En el cual, bajo las características de su promedio final, las faltas y el ingreso que tiene su familia al mes, podemos calcular mediante fórmulas el riesgo de abandono en porcentaje. Y si el porcentaje es mayor a 70%, mediante fórmulas podemos crear un sistema el cual nos indique si está en estado crítico o si su situación es estable. Además, este sistema podría identificar cuál es el problema que están teniendo más alumnos, si tienen un problema con el promedio, con las faltas o con el ingreso mensual de su familia. Esto se podría ver reflejado, por ejemplo, en esta gráfica, donde vemos que en este aula hay más problema de faltas que de ingresos o de promedio. Es decir, el problema de faltas de un 45%. Todo esto los podrá ayudar a analizar y poder tomar medidas para solucionar o aminorar este problema. La siguiente tabla sería la optimización de recursos enfocada al apoyo estudiantil. Esta tabla fue creada con fórmulas matemáticas que nos ayudan a decir si el presupuesto es suficiente o insuficiente, en contraste con el total gastado ya.
como las becas mensuales, mochilas con útiles, paquetes de libros, etc. Y, si en este caso es suficiente, nos da el sobrante para ver en qué más se podría distribuir este dinero. En el caso de la gráfica número 1 nos dice cómo está repartido el dinero ya gastado en todas las ayudas. En este caso, las becas ganan con un 40%. Y así esta tabla nos podría ayudar para determinar o equilibrar en dónde va más enfocado el dinero para las ayudas. O en la segunda tabla nos muestra una gráfica donde se ve reflejado el presupuesto y el sobrante o faltante, dependiendo del caso. Es así, gracias a las matemáticas, que podemos representar estos datos mediante gráficas para su posterior análisis, comprensión e investigación para la ayuda en la educación de calidad. En la siguiente tabla, que es análisis geográfico enfocada a la alfabetización, podemos determinar mediante 4 variables, que sería la población de 15 años en adelante, los alfabetizados, los años de estudio promedio y el acceso a Internet, podemos determinar una tasa de alfabetización. Y con esos porcentajes podemos representarlos en una gráfica donde se ve todo el país, que es en este caso México, y poder observar qué estados presentan la mayor tasa de alfabetización y cuáles tienen la menor, siendo el caso de la menor el estado de Nayarit y con la mayor alfabetización el estado de Chiapas. Obviamente esto sería un caso hipotético. Y bueno, así es como las matemáticas nos ayudan a poder mejorar la educación gracias a análisis de tendencias, comportamiento e incluso riesgo de que las personas abandonen la escuela. Y esto sirve para poder anticipar que eso no suceda y poder remediarlo o tomar medidas lo antes posible. A continuación, mi compañero explicará otro punto. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Daremia González y vengo a darles ejemplos sobre la educación de calidad. Un ejemplo que puedo mostrarles es Finlandia, ya que su educación está centrada en la equidad y el respeto al estudiante. Imaginemos que estamos en un aula de Finlandia, donde aquí los exámenes no están estandarizados, ya que los estudiantes aprenden a su propio ritmo, donde también los maestros son tratados como verdaderos expertos. Aquí la educación no es una carrera de obstáculos, sino un viaje de descubrimiento. Los profesores pasan por una formación exigente, ya que solo 1 de cada 9 logra entrar y tienen la libertad de adaptar su currículum a la necesidad de estos alumnos, ya que el bienestar emocional también es importante como las matemáticas y la ciencia. Ahora otro ejemplo que les puedo dar es Singapur, donde la excelencia se construye desde la base. Desde pequeños, los estudiantes aprenden a pensar críticamente, a resolver problemas y a trabajar en equipo. En las aulas de Singapur están llenas de tecnología, pero lo más importante es la preparación de los docentes, ya que esos reciben formación continua y siempre están actualizados. Puede que este programa sea un poco exigente, pero también es flexible y enfocado al desarrollo integral. Unas cosas que les puedo recomendar para tener una educación de calidad es la formación continua del docente. Como vimos antes, al igual que Finlandia y Singapur, podemos invertir en lo que es la preparación y actualización constante de maestros. Pero podemos crear programas como la nueva escuela mexicana, ya que apuntan por esa dirección. Pero aún hay mucho que por hacer porque los docentes puede que no tengan acceso a estas herramientas o no tengan enfoques pedagógicos innovadores. También podríamos adaptar el currículum a un contexto local, ya que como por ejemplo en la nueva escuela que se enfoca ya por Colombia, podríamos fomentar modelos más flexibles en comunidades rurales o indígenas, donde el aprendizaje se conecte con la vida cotidiana. También podemos incluir la inclusión y la equidad, ya que asegura que los niños y jóvenes, sin importar su origen, género o condición,
se convierta en un acceso a la educación muy significativo. Esto implica que se convierta en un motor de transformación social, ya que como escuelas de calidad han demostrado que una gestión participativa puede marcar la diferencia. Muchas gracias.